Para el ejemplo 8.1 nos quedó pendiente ver los resultados de, más que nada, de los campos, o sea, de los valores de los campos de tanto desplazamientos como de tensiones, que los podemos calcular con la ayuda de MATLAB. Bien, entonces el ejercicio 8.1, el ejemplo 8.1 del Ural, lo vamos a desarrollar en MATLAB. ¿Sí? Entonces teníamos el radio exterior de 400 milímetros, el interior de 300, tenemos la rigidez de 200 gigapascales en modo de Young, tenemos una tensión de frecuencia de 250 megapascales y vamos a calcular diferentes casos. ¿Sí? Como sabemos, es siempre un recipiente a presión, ¿sí? Y un caso que va a ser plane strain, ¿sí? Estrictamente es así el ejercicio. Yo también me tomé el atrevimiento de evaluar el caso de generalizado, o sea, en lugar de plane strain, lo estoy comparando no contra plane stress, lo estoy comparando contra, como si fuese en lugar de una tubería, una cañería muy larga, lo voy a comparar para ver cuál es la diferencia en los resultados con el caso de un recipiente a presión eh, con tapas, ¿sí? Entonces calculamos, como habíamos dicho, la presión máxima en cada caso, con energía de distorsión con von Mises y con Tresca, tanto si usamos solo caso generalizado, si usamos 3K, tanto para el caso generalizado como para el strain, como solo depende de las tensiones radiales y circunferenciales, el valor obtenido es lo mismo, me va a variar el caso de von Mises, o sea, de la aplicación de energía de distorsión, debido justamente a que la tensión longitudinal es diferente si tengo tapas y considero el tanque simplemente apoyado, es un caso generalizado de tensiones planas, o sea, las tensiones en Z son homogéneas en cualquier corte que haga, respecto de plane strain, que es el que deducimos en el ejercicio hecho a mano. Repito el mismo análisis para el caso de presión externa, sí, me cambian las expresiones, por supuesto, ¿sí? Como vemos, las tensiones se dan vuelta ahora, ¿sí? En 3K, ahora la tensión principal es la radial, que va a valer 0, en lugar de la circunferencial, respecto a lo que hacíamos cuando no teníamos presión interna. Y por supuesto, siempre evaluamos, si se fijan, en el primer elemento del vector, que es el radio A, tanto para la presión externa como para la presión interna, ¿sí? Y también calculamos la máxima presión externa posible con el criterio de Tresca y con el criterio von Mises, tanto para el caso plane strain como para el caso generalizado. Y ploteamos los resultados. Y por último, también ploteamos para una presión arbitraria, para la presión de 61,53, que si no recuerdo mal es el caso de estoy buscando el resultado, se me perdió, es el caso de, a ver, el resultado es el 61,53, es el caso de la presión externa, ¿sí? Que puse presión externa, que calculé en dicho ejercicio, ¿sí? Puse ese valor arbitrario para ver algo. Si quieren, vamos a cambiarle un valor más amigable y más redondo, por así decirlo. Vamos a poner 50. Y vamos a analizar los desplazamientos tanto para presión interna, o sea, la presión interna en la cara interna, como presión externa en la cara, el desplazamiento, o sea, todos los desplazamientos para presión externa en la cara externa en ambos casos, o con presión interna de 50 megapascales o presión externa de 50 megapascales. Entonces, realizado esto, vamos a darle a correr para que me muestre los resultados y los gráficos correspondientes.
¿sí? Entonces, la presión interna máxima por Tresca que habíamos sellado, por von Mises para el caso plane strain, para el caso plane stress con tapas nos deja un rango más alto, y lo mismo sucede con el caso de la presión externa con los valores que ya habíamos visto. Y expresados en micrómetros, ¿sí? Porque puse 200 gigapascales, expresados en micrómetros, tenemos los desplazamientos máximos, en este caso en la cara interna, para el caso plano generalizado y para el caso plane strain, ¿sí? Lo mismo con lo que vemos que claramente en el caso plane strain las deformaciones son un poco mayores, porque claramente para absorber la misma energía, ¿sí? Si no lo dejamos desplazarse en Z, va a necesitar tener un desplazamiento mayor que si lo dejásemos para poder absorber toda esa energía de deformación que viene de las tensiones aplicadas. Entonces, para finalizar, déjenme acomodar un poquito estos gráficos, ¿sí? Vamos a sacar las leyendas, así lo podemos analizar, ¿sí? ¿Qué tenemos ploteado respecto de las tensiones? Tenemos para el caso plano generalizado, ¿sí? De este lado, y para el caso plane strain de este lado, ¿sí? Y abajo tenemos los desplazamientos para cada caso, por eso cambia la leyenda, ¿sí? Entonces vamos a analizar qué pasa. Tenemos en todos los casos en violeta ploteada la tensión equivalente de Tresca y en verde oscuro la de von Mises, ¿sí? Entonces comparemos. Si comparamos, vemos como el sigma z es la raya amarilla, tiene un valor constante en todo el espesor. Acá si se fijan estamos planteando en el espesor, ¿sí? Sigma tita para presión externa es negativa, mientras que para presión interna es positiva. Esto es lo que decíamos, lo que les dije, que cambiaban las tensiones principales. La tensión radial siempre es negativa. Si se fijan, para el caso de presión interna tiene un valor máximo justamente en el radio interno y cero en el externo, y a la inversa para el caso de la presión externa, pero si vemos en todos los casos la tensión equivalente máxima se da justamente en el radio interno. En ambos casos. Lo mismo sucede, tenemos un comportamiento similar con valores levemente diferentes en el caso, o sea, levemente inferiores para el caso de plano de tensiones generalizado, ¿sí? Y por último, lo interesante de revisar valiéndose de la herramienta MATLAB no es para 100 megapascales, ¿sí? Vamos a correrlo de nuevo para no generar confusión. Entonces vamos a ponerle 100 megapascales. 100. Corremos. Recuerden que los 100 megapascales son solo para el caso de los desplazamientos. En el resto estamos planteando, si se fijan, tensiones unitarias, ¿sí? Las tensiones radiales son unitarias, ¿sí? Tienen un valor unitario. Como vemos, y como decíamos, el caso plane strain, si se fijan, este es desplazamiento positivo porque tenemos presión interna y desplazamiento negativo porque tenemos presión externa, o sea, se contraen, requiere de mayores desplazamientos que el caso plano generalizado para soportar las mismas tensiones y absorber la misma energía de deformación, básicamente, ¿sí? Pero la forma de la curva, la tendencia es exactamente similar. Este código lo tienen subido para que puedan revisarlo y jugar un poco con los valores a ver qué sucede, ¿sí? Si quieren pueden también sumar y hallar el caso de combinado, tanto presión interna como presión externa, ¿sí? Como podría ser el caso de una capa interior de un recipiente a presión sunchada. Espero que les parezca interesante.